Érase una vez una joven con gran vocación de entrega a los demás. Desde muy pequeña ya soñaba con preparar máquinas para diagnosticar personas, investigar por qué enfermaban, crear nuevos medicamentos para ellas, curarlas o, simplemente, acompañarlas y asistirlas en los momentos más difíciles. Para ello, desde pequeña, tuvo que estudiar duro. No solo debía mantener unos buenos resultados a lo largo de la carrera, sino que, al final de esta, debía presentarse a un examen selectivo nacional que requería meses de preparación. El objetivo: una plaza como sanitaria residente en un hospital por un periodo de tiempo limitado. Y lo logró. Consiguió su plaza, aunque pronto cayó en la cuenta de que no todo era un sueño. Para ella, aunque cada día podía ser emocionalmente agotador, su trabajo la llenaba, y la posibilidad de aplicar sus conocimientos para ayudar a sus pacientes la reconfortaba enormemente. El problema era otro, eran las condiciones laborales que padecían desde hace años los residentes como ella. Continuamente se producían abusos y vulneraciones de sus derechos por parte de su servicio en el hospital. Normalmente trabajaba las extenuantes jornadas de más de 24 horas seguidas, siendo obligada a quedarse al día siguiente a trabajar sin poder disfrutar del descanso reglamentario. En muchas ocasiones, sus superiores no supervisaban su trabajo y a ella le aterraba cometer un error con sus pacientes. Su sueldo era muy bajo para la ciudad en la que vivía, muy cercano al salario mínimo, y apenas podía pagar un alquiler sin juntar largas jornadas de trabajo extraordinario. Se abusaba de su trabajo obligándole a hacer horas extra, guardias localizadas sin cobrar o disposición total para cubrir en cualquier momento la baja de algún compañero. Y cada vez se sentía más frustrada por no tener el tiempo y el descanso necesarios para poder formarse y tratar a sus pacientes con la seguridad que en teoría debería tener garantizada para ello. Al principio, a ella se le hizo entender que era el precio que debía pagar por su vocación, pero poco a poco fue variando esta perspectiva. Un día, durante una pandemia mundial en la que se requirió de ella un trabajo extraordinario muy por encima de su nivel formativo, nuestra muchacha enfermó en el hospital por descansar en habitaciones hacinada y compartiendo sábanas con sus compañeros, sin el material de protección necesario. Fue entonces cuando, estando de baja, sin poder complementar su salario con las guardias y viendo que así apenas llegaba a fin de mes, decidió poner punto y final a esta situación. Había oído que un pequeño grupo de sanitarios residentes habían redactado una propuesta de convenio colectivo. ¿Qué era eso? Al parecer, un documento con el que querían aunar todos los derechos y deberes de los sanitarios en formación para que estos no dependieran de la arbitrariedad de los superiores de cada hospital. Además, habían mandado ese documento histórico al gobierno de la región y proponían, incluso, realizar una huelga en toda la comunidad de forma indefinida si nadie se sentaba a negociar con ellos. Al principio, a ella, todo le parecía una auténtica locura. Pero quizá el cansancio, quizá el desencanto o quizá su propia vocación la llevaron a desprenderse de las ideas inconscientes que la ataban y justificaban unas condiciones de trabajo pésimas, y comenzó a organizar con sus compañeros una protesta en toda la región. En un primer momento, la mayoría de sus compañeros eran reticentes a las propuestas. No querían arriesgarse a ser señalados por reclamar sus derechos y que ello pudiese influir negativamente en su carrera profesional. Poco a poco, y a pesar de las fuertes amenazas que recibían, cada vez eran más los que se levantaban para luchar. La prensa se hacía cada vez más eco de sus reivindicaciones y prácticamente ya no había dudas de que la protesta, si el gobierno no negociaba, sería todo un éxito. Y así fue como los responsables máximos de sanidad de la región abocaron a todos los residentes a una huelga indefinida. Su estrategia del miedo falló. Su arrogancia los llevó a no darse cuenta que estaban solos. La movilización fue total. Allí estaban todos, los enfermeros, los químicos, los biólogos, los psicólogos, los radiofísicos, los farmacéuticos y, por supuesto, los médicos. Nuestra chica se emocionaba al ver las calles llenas de gente apoyándoles en las manifestaciones. Por fin nadie les pararía, porque sin derechos laborales, los residentes paralizarían los hospitales.